Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a este 15º episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre, les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio y catedrático de Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica. Como recordarán, este programa se dedica a temas que tienen que ver con la sociedad en general, tienen que ver con gobernanza, libertad de información de los ciudadanos, las mejores prácticas en la administración pública y donde se presentan también las investigaciones de la Pontificia Universidad Católica en el área social. Como siempre me acompaña nuestra coanfitriona, la joven Jennifer Castellanos Barreto, ayudante de investigación del observatorio. Hola Jennifer. Hola doctor, un saludo especial para usted y por supuesto a todos nuestros oyentes quienes se conectan desde Católica Radio y a todos nuestros oyentes quienes nos escuchan en la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de la PUCPR. En el día de hoy tenemos un invitado especial, doctor, pero me gustaría que antes de presentarlo nos hablara cuál es el tema importante que vamos a tratar hoy desde el observatorio. Pues fíjate Jennifer, el tema de hoy es muy importante y de muchísima actualidad, tristemente de muchísima actualidad. Así que cuando diseñamos este programa, ¿verdad? El programa versa sobre la crisis entre Rusia y Ucrania, los orígenes de esa crisis, los impactos de esa crisis y los efectos económicos de esa crisis a nivel mundial y particularmente en la región de América Latina. Digo que tristemente, ¿verdad? Es un tema de gran repercusión porque precisamente anoche, ¿verdad? En el día, el día anterior al cual estamos grabando, acaba de darse la invasión de Rusia a partes de Ucrania. Cosas que cuando hablamos con el invitado, ¿verdad? Que estábamos organizando esta actividad, pues creíamos que era un pulseo, vamos, entre Rusia y Ucrania, mediado o mediatizado por la intervención de otros países poderosos como China, como Estados Unidos, como el bloque europeo, pero tristemente se pasó de las palabras a la acción en la noche de ayer. Así que el tema resulta ser de tremenda actualidad porque tiene en vilo a toda la ciudadanía mundial, ¿verdad? Así que resulta pues de gran actualidad. Jennifer, ¿nos presentas al invitado, al amigo? Claro que sí, con mucho gusto. Hoy tenemos nuestro invitado especial, el doctor Federico Rivera Romero, quien es doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica y Master of Science en Teoría de la Economía con énfasis en disciplinas económicas de la Universidad de Kiev en Ucrania. Investigador y profesor en disciplinas económicas, consultor especialista en evaluación de políticas públicas, fundador y presidente de la Fundación LabPies, Laboratorio de Políticas Públicas e Inteligencia Económica y Seguridad para Latinoamérica, líder del proyecto de educación dual, analista en temas económicos y política pública en RTN, Revista del Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART, canales 13, 6, 11 y 15, en Tica Visión, periódico semanario Universidad de la UCR y Radio Nacional en Costa Rica. Le damos la cordial bienvenida desde el observatorio al doctor Federico Rivera Romero. Saludos, Federico. Buenas, estimados colegas, Hernán, Jennifer, el agradecimiento por esta invitación, esperar que esta conversación se convierta en un valor agregado al conocimiento y orientación a los oyentes en dicho tema. Perfecto, Federico. Quizás hablarle a la radio audiencia, ¿verdad? Y a la audiencia en podcast del programa, de cuán vinculados estamos, ¿verdad? Yo conozco a Federico desde temprano, desde mediados más o menos de la década del 2000,
porque Federico, como yo, asistimos a un congreso internacional todos los años, que se llama el Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, y otras organizaciones similares como el Foro de la Función Pública de Costa Rica. También en otras ocasiones, pues Federico estuvo invitado por nosotros en el 2015, estuvo en la Católica dictándole unas conferencias, una clase a los estudiantes de administración pública. También hemos conformado junto con otros compañeros y colegas 2 paneles de investigación que presentamos trabajos en los congresos del CLAD. Así que estuvimos en el CLAD del 2017, donde presentamos un trabajo de investigación sobre las funciones y los roles de los altos directivos en Puerto Rico, Costa Rica y España. Y más recientemente, antes de la pandemia, cuando se podía viajar, pues estuvimos en el Congreso del CLAD en Guadalajara, México, donde presentamos un panel sobre políticas públicas en Puerto Rico y Costa Rica. Y ¿verdad? Entonces es una vinculación que lleva muchos años, hay mucha camaradería, nos comunicamos muy regularmente. Y entonces cuando se plantea la posibilidad de a quién conocemos, ¿verdad?, que pueda discutir este tema de la relación entre Ucrania y Rusia, pues quién mejor que Federico, ¿verdad?, que estuvo viviendo en Ucrania, que estuvo viviendo en Rusia, y entonces puede hablar sobre eso. Así es, pero antes de que comencemos a hablar del tema que nos compete en el día de hoy, yo quisiera que el doctor Federico Rivera nos contara un poco qué le motivó a irse a estudiar a Ucrania, porque me parece muy interesante que usted es de Costa Rica, ¿verdad? Es oriundo de Costa Rica, pero se fue a estudiar a Ucrania. Cuéntenos un poco acerca de qué le motivó. Esa es una pregunta interesante porque en Latinoamérica, después de México, Costa Rica es el país que logra mantener relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con la Unión Soviética. La justificación para que la embajada se estableciera en Costa Rica era justificar ante el gobierno de los Estados Unidos que necesitábamos de la Unión Soviética para exportar café. Esa fue la justificación. Recordemos que Costa Rica entró en esta política de neutralidad, es decir, aquí tenemos que tener a los rusos, a los norteamericanos, a los chinos por un tema neutral. Estamos muy en este tema de la dependencia e interdependencia. Cuando Costa Rica establece esas relaciones, el país recibe muchísimas becas en ese momento de los países socialistas, no solo de la Unión Soviética, sino de la República, en ese momento era Checoslovaquia, de Polonia, de Hungría, de Bulgaria, etcétera, etcétera. Y muchos costarricenses, hombres y mujeres, estudiantes, nos fuimos allá en el marco de esa relación cultural. Lo que sucede es que cuando llego allá, yo llego a la Unión Soviética, pero cuando me regreso de Ucrania, es decir, me tocó vivir la caída del muro, donde me tocó ver cómo se formaban los países, las fronteras, entender el tema del nacionalismo. Recordemos que estos países, ahora lo puedo detallar en otra respuesta, pero son países que tienen mucha historia cultural. Y al final hay que entender más la historia que el presente de esos países, que es donde también es importante apuntar. Ahora, siempre las relaciones se han mantenido en el sentido que incluso cuando se desintegran, Rusia se hace cargo de algunos trámites de nosotros como estudiantes. Y yo, digamos, primero estuve en Bielorrusia estudiando economía agrícola en la Oblast de Mogilov. Y después de ahí hice un traslado hacia Ucrania, por eso es que estuve en Rusia y en Ucrania. Pues muchísimas gracias, muy interesante, doctor. Y pues ahorita se nombró algo que es muy importante y es conocer la historia de la relación entre Ucrania y Rusia. Para dar inicio como tal a este programa, me gustaría que nos explicara un poco cuál es ese origen de la situación que enfrenta hoy
Ucrania y Rusia. Nos tenemos que remontar un poquito a la historia. Voy a hacer una síntesis lo más entendible posible, ¿verdad? En este caso, para entenderlo así, Ucrania es la hermana mayor de Rusia, ¿verdad? O de dónde vienen los eslavos, ¿verdad? Estamos hablando que los eslavos no son solo ucranianos, son bielorrusos, son algunos rusos, no todos, porque también ellos tienen muchas nacionalidades internamente. Recordemos que Rusia en este momento son 17 millones de kilómetros cuadrados, Ucrania anda un poco más arriba de los 603.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Son territorios muy grandes, ¿verdad? Digamos, un vuelo de Kiev a Moscú más o menos es como 1 hora y 20 minutos, ¿verdad? Son 800 kilómetros, ¿verdad? O sea, lo que les quiero decir es que también está un poco los serbios, ¿verdad? Los búlgaros que tienen alguna descendencia eslava, pero esos eslavos nacen a través de una, digamos, invasión, oposición de los vikingos finlandeses. Ellos están muy vinculados al finlandés, y esa mezcla entre el vikingo y los criollos se crea esta nueva nación que ellos se le van a definir como eslavos, ¿no? Pero hay que entender que cómo se forma. Primero aparece el Kiev Rus, que es un principado en el siglo, en este caso en el siglo IX. Ellos necesitan, recordemos que usted para el poder necesita un príncipe. Ellos van a Finlandia, se traen a un príncipe llamado Rustic, de ahí es donde viene el tema de Rusia, Rustic Rusia. Pero primero tienen un príncipe finlandés. Visitan Constantinopla para que los ortodoxos le nombre un obispo en Kiev para poder así entonces casar el Estado con la Iglesia ortodoxa. Okay. Ahora, hay que entender que Kiev es fundada 500 años antes de Moscú. Eso es bien interesante, Federico. Entonces, sí. por eso es que se le considera como la hermana mayor. Desde ahí es donde se empieza a extender, digamos, este proceso de extensión de principados, porque primero es como principados lo que se está creando, todavía no hay zares, ¿verdad? Primero está un centro, digamos, que es como los primeros orígenes, que es Novgorod, o se le conoce como la nueva ciudad, que queda más al norte de Moscú, pero después se extienden hacia Moscú y se empieza a construir la fortaleza que ustedes ven hoy día, que es el Kremlin, ¿verdad? Ahí el primer zar ya institucionalizado es Iván el Terrible, ¿verdad? La San Basilio es construida exactamente, estas cúpulas, ¿verdad? Que son 9, que son 9 días de asedio de la toma de Kazán, que es la capital de Tatarstán, que está cerca de los Montes Urales, porque los mongoles los usaban para cobrar impuestos. Hay algo interesante, ¿no? Es interesante lo que dice, porque uno ve este ícono, ¿verdad? De lo que es Rusia, y uno no sabe de dónde viene. Así que cada cúpula significa un día de asedio, ¿verdad? Un día de asedio. Entonces, al final, estos zares, cada zar en su historia ha dejado una obra, ¿verdad? Para inmortalizar lo que hizo cada zar. Entonces, claro, cuando ves la San Basilio, siempre tienes que preguntar la historia. Entonces, siempre hay que hablar de Iván el Terrible. Claro. Desde ahí se construye algo que para mucha gente le puede parecer extraño, ¿verdad? Pero así ha sido ahí. Estos territorios, en sus expansiones, en su manera de administrar y controlar, han tenido éxito los líderes fuertes, no los líderes débiles. Entonces ahí tenemos a Iván el Terrible, pero puedes decir Pedro el Grande. Bueno, Pedro el Grande construye todo San Petersburgo. El Hermitage es una copia del Versalles. Los canales es una copia de Ámsterdam y un poco de Venecia. En la parte de la música clásica también, pues él visita Viena, se da cuenta que los rusos visten muy mal, se comportan mal, y él culturizó eso. Lo que pasa es que ahí murieron más de 2.000 esclavos, ¿verdad? Construyendo San Petersburgo. O sea, siempre hay un costo social para el éxito del poder fuerte. Eso es lo que tenemos que entender. Aparece Ekaterina la Grande. Recordemos que Ekaterina, ella misma le da un golpe de estado a su propio esposo, que era un zar, pero Ekaterina era alemana, ¿verdad? En este caso, si nos vamos a Nicolás II, que fue el último zar, que fue muy débil,
pues su esposa era familia de la reina Victoria, ¿verdad? Entonces siempre ha habido un vínculo, ¿verdad? Porque Nicolás era primo hermano también del rey de Inglaterra. Y los vínculos familiares también se daba mucho en ese caso, en el tema del zar. Lo que pasa es que los zares, vuelvo a repetir, que han estado ahí en el poder, los más exitosos y los que han trascendido son los que han sido duros a la hora de gobernar. Puedo entender que estás trazando un paralelismo con lo que está pasando ahora, ¿no? Esta tendencia a tener líderes fuertes. O sea, pones a Putin en esa línea sucesoria. Sí. Me parece intuir eso, ¿no? Sí, claro, bueno, Putin, los rusos tienen tres principios, ¿verdad? Creo que los eslavos en sí mismos, ¿verdad? Pero yo puedo hablar donde yo viví, nada más, ¿verdad? No puedo hablar ni por los polacos ni por los búlgaros, puedo hablar por los bielorrusos, los rusos y los ucranianos. En realidad tienen orígenes muy parecidos, todos son bilingües, o sea, el bielorruso habla bielorruso, pero habla ruso. El ruso habla ruso, pero internamente se hablan muchos idiomas porque hay muchas nacionalidades. Y el ucraniano habla ucraniano y habla ruso en este caso. Putin hace mucha referencia a los zares. En el discurso él hace eso. Después es un líder, digamos, que ha sido formado en la logística de la KGB, que su centro de operación siempre fue Alemania Oriental. Él siempre fue asistente del principal creador de la KGB. Entonces, hay que entender que él se va acomodando de acuerdo a la coyuntura política. Es decir, hace poco él condecoró con la Orden San Andrés al obispo representante de la Iglesia Ortodoxa en Moscú. Recordemos que del punto de vista de la evangelización, Andrés fue el que evangelizó mucho este sector. Por eso es que Andrés, o en ruso es Andrei, juega un papel importante en la parte religiosa ortodoxa. Entonces esos nombres los vas a escuchar mucho, Andrei, pero la orden de Andrei o la orden de Andrés es el apóstol Andrés, que jugó un papel importante, vuelvo a repetir, en la evangelización ortodoxa en esa parte. Vale, entonces pues podemos colegir aquí lo siguiente, ¿verdad? Tengo el surgimiento de dos naciones primero y de dos estados-naciones, uno que es Ucrania y otro que es Rusia, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos explicara cómo se da esta situación de enfrentamiento, cuál es este roce que ocurre históricamente entre Rusia y Ucrania. Bueno, hay algunos antecedentes que cuando uno está ahí tiene que tratar de entender, porque es como cuando vas a España. El tema, por ejemplo, de Cataluña, todo lo remontan a la historia, pero Europa es así, ¿verdad? Siempre hay que justificarlo con la historia. Ahora, los ucranianos tienen un resentimiento histórico con los rusos de acuerdo al líder que estuvo en ese momento. Por ejemplo, Stalin, al sentirse, digamos, desabastecido de cereal, en este caso de trigo, ordenó, digamos, que las cuotas más importantes del trigo pasaran a Rusia y creó hambruna en Ucrania. Veo. Esa es una situación. Ahora, ¿qué es importante? Aquí hay que recordarle quizás a los oyentes, ¿verdad? Que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo Stalin, pues vamos a decir, asocia o agrega a otros estados cercanos. Así que, y lo hace, y me corriges, militarmente en muchas ocasiones. O sea, que se da esa agregación de repúblicas en lo que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así que Ucrania pasa a formar parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero quizás con las muelas de atrás, ¿no? Un poco, ¿verdad? No lo hicieron voluntariamente.
Sí, ahí viene una parte interesante, ¿verdad? Hay una película que yo les recomiendo que se llama Taras Bulba, para el que no la ha visto, incluso trabaja el actor Anthony Curtis, etcétera, que fue filmada en Argentina, se adapta exactamente a la novela de Taras Bulba, que fue un casaco. Cuando el Imperio Polaco, estoy hablando de la historia, que tenía mucho poder, toma Kiev, los que son contratados para expulsarlos de Kiev, exactamente son los casacos. Los casacos del Don son los que están en el sur, ¿verdad? Eso es otra historia de los casacos. Ellos huían de los feudos, defendían las fronteras, ¿verdad? Financiados por los zares, y siempre se convirtieron en un brazo duro, fuerte y guerrero a la hora de prestar los servicios a los zares. Ellos incluso sitiaron Kiev, lograron expulsar a los polacos de Kiev. Entonces, vea qué interesante, desde ahí está prohibido casi geográficamente, políticamente y económicamente que sea un territorio de alguien más que no sea por incidencia desde Moscú. Okay. Moscú, ¿verdad?, invadía a Ucrania muchas veces, que es el resentimiento que ellos tienen porque empezaban a destruir sus bibliotecas. Recordemos que la cultura tiene que ver mucho con nuestros libros, ¿verdad? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial los alemanes rescatan libros en lugar de rescatar personas. Entonces, lo que hacen ellos es fortalecer su idioma, porque se sienten amenazados por esa imposición, digamos, en este caso. Cuando llega a la Unión Soviética, Hernán, cuando ya se da la Revolución de Octubre, automáticamente este cinturón de seguridad, porque pasan a ser 15 repúblicas, que hoy día serían 15 países, para que la gente entienda, está Latvia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, está Georgia, que es Rusia en ruso, está Azerbaiyán, Armenia, está Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán y Kazajistán. Entonces, todos estos territorios, ¿verdad?, que eran 22.400.000 kilómetros cuadrados. Federico, vamos a hacer una pausa y tomamos el tema cuando volvamos en breve desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, volvemos desde el observatorio, hoy hablando del tema actual entre Rusia y Ucrania con el doctor Rivera. Doctor Rivera, en el primer segmento quedamos con un pensamiento. Me gustaría que continuara con el tema que estábamos hablando anteriormente. Sí, estaba enlazando de que cuando se crea la Unión Soviética, pues están creando la unión o el sometimiento también de muchas repúblicas, regiones asiáticas. Recordemos que la Unión Soviética tiene el 75% de su territorio, perdón, en este caso, sí, la Unión Soviética en su momento tenía el 75% en Asia y el 25% de su territorio en Europa. Wow. Nosotros, recuerden que nosotros estudiamos geografía, ¿verdad? Donde dice los montes Urales, ¿verdad? La frontera de Europa, pero cuando usted está en Europa, los europeos te dicen, Federico, es que hay una Europa, ¿verdad? Hay una Europa del Este y después está Rusia, ¿verdad? Entonces, para los europeos, Rusia es otra cosa, es otro mundo, ¿verdad? Y les voy a decir algo interesante, a la gente le sorprende que uno haya estudiado allá, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? ¿Qué es lo que también tenemos que entender? Que cuando se llega al poder, lo que hace en su momento, pues Lenin, ¿verdad?, cuando puede ser el líder en ese momento, es empezar a integrar lo que se llama el cinturón de seguridad, es decir, todas estas repúblicas están en el borde, eso se llama cinturón de seguridad. Se les respeta las tradiciones, costumbres, ¿verdad?, y su idioma, pero el idioma oficial del Estado va a ser ¿qué? El ruso, es decir, que las escuelas van a ser bilingües, estudian en su idioma, pero también tienen que aprender ruso. Lo que tenemos que entender es que
esto es un nacionalismo cultural, para que la gente entienda. Una cosa es nacionalismo cultural y otra cosa es nacionalismo étnico. El étnico es cuando mi raza es superior y te tengo que exterminar. El caso, por ejemplo, de Yugoslavia, ¿verdad? Que fue una guerra muy étnica, ¿verdad? Y religiosa, una mezcla de las dos. El caso de Alemania, ¿verdad? Entonces, el alemán es superior en su momento y hay que aniquilar al que no es alemán. Eso se llama nacionalismo étnico, pero el nacionalismo cultural, sus raíces son francesas. O sea, primero usted hábleme en francés, pero no me hables en inglés. ¿Verdad? El ruso también es lo mismo, hábleme en ruso. ¿Y qué pasa si no sabe el ruso? Ve a estudiar ruso. Lo que hay que entender es que culturalmente ellos históricamente han vivido con 3 principios. Esto es importante porque si vas a negociar con ellos tenés que entender que ellos nunca van a hablar de política con usted. ¿Por qué? Porque nunca se sabe para quién trabajas. Es una sociedad que digamos, estamos hablando de casi de 3 generaciones, 70 años de un poder centralizado, donde lo más importante era aportarle a la economía, a la nación, ¿verdad? Y no hablar de política, porque era riesgoso. Después, por eso es que el tema de la democracia también ahí hay que tenerle cuidado, no es como lo entendemos en Occidente, ¿verdad? Ahí hay otra connotación de la democracia, que ese es otro tema. Después, el otro es que yo confío, pero verifico. O sea, siempre voy a confiar en usted, pero tengo que verificar si es confiable o no. Por lo tanto, siempre hay desconfianza. Y el otro principio de ellos es que su problema no es mi problema. Si se fijan en esos 3 principios, se va a dar cuenta de que usted va a entender cómo es la cultura. Y eso es lo que tenemos que entender. Lo primero que tienes que estudiar de un país antes de ir a visitarlo, antes de hacer negocios, es conocer su cultura. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que cuando se desintegra la Unión Soviética, cuando colapsa financieramente, porque colapsa financieramente, todos estos países, repúblicas, se convierten en países. Y lo que hay que entender es que cuando se convierten en países, entonces cada quien quiere tener su moneda, fortalecer su idioma, establecer fronteras, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que Ucrania, recordemos, Ucrania está entre Rusia hoy día y Europa. Pero ¿qué es lo que tiene Ucrania? Ucrania, ¿verdad? Es el granero de Europa. Imagínense que de la cantidad de trigo que se está consumiendo en Europa, Ucrania abastece el 75%. E imagínense que, por ejemplo, por eso es que Stalin pedía, ¿verdad?, que se pasara todo el trigo y desabasteció a Ucrania. Tiene energía nuclear, tiene minería, tiene acceso al Mar Negro. Es muy estratégica. Gas natural, ¿verdad? Tiene también un poco de gas, pero ese gas le sirve más que todo para sus casas. Pero recordemos que el gasoducto, ¿verdad?, más importante, ¿verdad?, de la venta de gas hacia Europa, se construyó desde la Unión Soviética. O sea, es gas directo que va desde Siberia, pasando en aquellos momentos por Ucrania, por Bielorrusia, eran territorios de la Unión Soviética, ¿verdad? Claro. Y esa infraestructura llegaba hasta Polonia, que era socialista, hasta Hungría, pero cuando cada país ya pasa a ser independiente, recordemos que entonces todos dicen, ustedes, los rusos, tienen que pagar el peaje de usar mi territorio para vender gas. Por ejemplo, Ucrania recibe de Rusia por año $2 millones, solamente por el derecho de que use su territorio. Lo que recordemos es que el gas se vende para la industria y se vende para las casas, ¿verdad? El gas que va directamente a las viviendas, ese no se va a ver afectado. Cuando hay juego de poder, ¿qué es lo que tienes que afectar? La economía. ¿Y cómo la afectas? Cerrando la llave del gas hacia la industria, porque es el motor de la economía. Doctor Rivera, usted trae un tema bastante interesante, llevándolo desde la historia hasta básicamente la actualidad, y me gustaría que abundáramos un poco en cuáles cree son esas causas, y yo creo que algunas de ellas las está nombrando en este momento, que tiene que ver con las riquezas entre estas naciones, y si realmente la riqueza es una causa suficiente para que Rusia invada Ucrania. Entonces, hablar un poco de cuáles son esas causas principales.
Cuando yo empecé a estudiar economía, ya la primera clase que recibimos fue de geografía económica. Uno creería que esa materia es como el estudios sociales, que estudia geografía, ¿verdad? Que aquí está el valle, aquí están los ríos, y eso no es lo que ellos enseñan. Lo que te enseñan en economía geográfica es el despliegue de un mapa del mundo y decirte económicamente dónde están los recursos. Donde hay recursos, siempre va a haber un conflicto político, militar, económico, porque el recurso es lo que sostiene cualquier economía, ¿verdad? El caso del carbón, el caso de la minería, el caso de la energía. Estamos en el siglo XXI donde la crisis es energética, ¿verdad? También hay que entender que el mar siempre es estratégico, no solo por control militar, sino comercial, porque recordemos que el Mar Negro es el que da acceso al Mediterráneo, pasando por Estambul, ¿verdad? En este caso. Ahora, si usted tiene un control del Mar Negro, por eso es que en el 2014 ellos piden a la sociedad, a la comunidad de Crimea, que voten para ver si están de acuerdo o no pertenecer a ellos. Y bueno, ellos dicen, queremos pertenecer y la anexó. Lo que pasa es que está Lugansk y Donetsk, que son de origen ruso. Entonces, me tengo que focalizar en esto para que la gente entienda, ¿verdad? Cuando se forma la Unión Soviética, bueno, se establece estrategias, digamos, competitivas industriales, ¿verdad? Porque es un país que se dedica mucho a la industria pesada, pero no a la industria ligera. O sea, el tema de la ropa, el tema del calzado y el tema de la alimentación no era como muy importante en ese mercado. Lo importante era la industria de la maquinaria pesada, o sea, aviones gigantescos como los Antonov. Recordemos que Antonov era un ingeniero ucraniano, por eso es que la industria de aviación, o los que han ido a estudiar mecánica de aviación, la mejor escuela está en Ucrania, no está en Rusia. Ahora, tienen conocimiento. Siempre los mejores científicos han estado también en Ucrania, aportaron mucho a eso. Y ustedes saben que el conocimiento, pues también es una materia prima importante hoy día, muy competitiva en cualquier país. Ahora, lo que pasa es que recordemos que muchos rusos se van a trabajar ahí y se instalan en Lugansk y se instalan en Donetsk, pero ustedes van a escuchar de Kharkov, ¿verdad? Usted llega porque eso está en la frontera del este. Ahí la frontera no hay una cerca. La frontera simplemente nunca la vas a ver, es invisible, ¿verdad? Porque siempre han estado ligados culturalmente. Recordemos que cuando se establecen las fronteras, estos rusos quedan en este lado. La gente se pregunta, ¿es que iba a invadir? No, desde el 2014 hay un problema ahí, hay una guerra civil, ya han muerto 14,000 personas. Okay. Recordemos que hubo un caso de un avión, ¿verdad? Que despegó de Ámsterdam, que iba para Asia, que fue derribado. Recordamos, sí. Y se echaron las culpas que quién había sido, ¿verdad? Entonces los rebeldes decían que había sido el ejército ucraniano, para echarle las culpas a ellos, y los otros también porque necesitaban echarle alguna culpa. Ahora, ¿en qué quedaron ellos? Bueno, algo muy interesante, el gobierno de Rusia les otorgó pasaporte. ¿Por qué pasaporte? Bueno, porque el pasaporte le dice que usted es un ciudadano ruso. Donde usted toca a un ruso, tienes problemas. Ahora, recordemos que esto es un juego de poder, porque lo que estamos viendo, estimados, estimadas, es que es un juego de ajedrez. El juego en ajedrez lo gana el que tiene más conocimiento. Por ejemplo, el ataque a Ucrania primero fue cibernético. Además, ayer hicieron el ataque más a escala, más impresionante, porque al final nos podríamos preguntar por qué hoy en la mañana ya invadió Rusia, Ucrania, atacando los puntos estratégicos militares, ¿verdad? No está atacando civiles. Lógicamente van a haber muertos en esos lugares porque hay centros militares. Ahora, usted lo tiene que neutralizar. La pregunta que nos haríamos, ¿qué información tenía el servicio de inteligencia de Rusia que le decía
que habían armamento o en este caso logística militar que los estaban apoyando. Yo creo que lo que hizo Rusia fue anticipar un movimiento de Ucrania. Ucrania tiene capacidad para producir bombas nucleares, tiene capacidad para mejorar, digamos, misiles teledirigidos a mayor alcance, porque tienen ingenieros, tienen conocimiento y los pueden dotar de recursos. Bueno, Ucrania giró en la manifestación del Maidán, que es un grupo nazi, es establecido así. Por ejemplo, Putin habla de la vamos a ver, la palabra es un poco... Nazificación, desnazificación. Desnazificación, gracias, Hernán, gracias. Que fue lo que usaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y él habla de eso, ¿no? Entonces, lo que quiere es quitar este grupo nazi, porque así él los establece, que están en el poder. Sí, cierto, es un grupo de mucho poder que está ahí. Ellos fueron al Maidán, o sea, a una huelga de caos, porque en ese momento el que era presidente de Ucrania quería más una relación con Rusia y no con Europa. Y este grupo quería, ¿verdad?, pertenecer a la Unión Europea, es decir, que ya circule el euro, pertenecer a la OTAN y que la OTAN los defienda en ese momento dado. Ahora para la OTAN, ¿cuál es el problema? ¿Cómo voy a defender el que no es socio ya? Y al final me parece, ese es mi punto de vista, al final creo que la OTAN lo único que puede hacer es dejar a la merced, ¿qué es lo que puede pasar? Puede irse a sanciones económicas, pero tenemos que entender, colegas, que esto es como el COVID. O sea, cuando apareció el primer chino ¿verdad?, en Wuhan, uno decía, no, es allá un chinito. Y vea dónde estamos todavía en pandemia. Precisamente, Federico, esa es la próxima pregunta que te iba a hacer, ¿verdad? Empatando ya con el título del programa, ¿verdad? ¿Cuáles crees que son las posibles repercusiones políticas, sociales y económicas de esta crisis que está ya tan lejos, ¿verdad?, en Ucrania, a nivel global, primero, y después en nuestra región de América Latina? Así que me gustaría que explorara eso. Sí. Bueno, voy a referirme a tres que son principales: lo social, lo político y lo económico. En lo social, cuando existen estos estallidos, recordemos que el capital de inversión se va. No hay cómo atraer capital donde es una zona de alto riesgo. Entonces se van a quedar sin inversión internamente. Eso no te quedan recursos. Tendrían que armarte de manera casi gratuita sin pagar armamento, y la industria militar creo que no trabaja con crédito, ¿verdad? Porque es un negocio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener, Hernán? Desde mi punto de vista, muchos desplazados ya se están moviendo hacia Ucrania del oeste, y aquí es donde viene un problema para la Unión Europea. Lo que van a tener es una estampida, un éxodo de ucranianos, ¿verdad?, utilizando este tema para poder emigrar hacia Europa. Entonces, los primeros que van a impactar es en Polonia, ¿verdad?, en los más vecinos, en Hungría, pero usted sabe que los emigrantes a veces ese no es el destino. Quieren ir a dónde ir, a Francia, Bélgica y etcétera. Y saben que va a haber una avalancha de personas que van a huir socialmente. Eso es uno. Si se va la población o parte de la población, usted se queda sin mano de obra, ¿verdad? Se queda sin pymes, seguramente deja ahí su apartamento después para ver cómo lo venden, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos que estos emigrantes lo hacen porque van a ir a buscar empleo y después tratar de enviar remesas a su país ante esta situación. Ahora, en lo político, es lo más complejo, porque ahora la pregunta es ¿quién quiere negociar? ¿Verdad? ¿Quién quiere la paz? Claro. Ahora, lo que pasa es que desde mi punto de vista, si quieren la paz, hay alguien que tiene que someterse, es decir, llegar a un acuerdo, en decir, ni voy a mencionar que voy a entrar a la OTAN, porque entonces, y ahí me vas a disparar. Ese es el problema que hay ahí. En lo económico, Hernán, el impacto es este efecto dominó.
Es decir, el primero que va a sufrir es Ucrania, es el primero que va, porque es el primero que va a recibir el impacto. Rusia va a recibir sanciones, pero recordemos que detrás de Rusia, Hernán, viene la otra parte, no podemos dejar de hablar de China. Y China, por ejemplo, dijo esto: Taiwán no es Ucrania, Taiwán es mío. Es decir, entonces ya puedo tomar posición, porque si el otro toma posición de Ucrania de esa manera, entonces ahorita recuerde que los Juegos Olímpicos de invierno están en Pekín. Los dos gobernantes hicieron y son amigos, son aliados, están en el BRICS, ¿verdad? También, o sea, eso es importante, hay un vínculo ya económico. China está ansiosa de más gas, si el gas no se lo va a comprar, entonces los alemanes, China lo compra, Alemania se quedaría sin gas, tendría que comprar el gas licuado a Estados Unidos, que es 7 veces más caro que el gas natural. Entonces, eso le va a repercutir también a que se va a encarecer el gas en Europa. Los vehículos en España que usan gas ya están pagando igual que consumir combustible. Entonces, usted diría, ¿cuál es el sentido de comprar gas al mismo precio que la gasolina? Entonces, sigo quemando combustible y no me complico. Y ahí echamos para atrás en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Fíjate. Exactamente, Sí, exactamente. Ese es un tema candente. Ahora, recordemos que está el petróleo, está el gas, pero también están las tierras, lo que llaman tierras raras, que es lo que se usa para tecnología, que es donde está, digamos, la ventaja competitiva en este momento de China. Pero para poder extraer todos esos minerales que se necesita para la tecnología, Hernán, necesitas energía. ¿De dónde está la energía? En el gas. Y si Europa no lo compra, pues China lo compra. Lo que pasa es que, recordemos, por ejemplo, China es la creadora de más de $1 billón de la deuda externa externa de Estados Unidos, como de Japón. Rusia también tiene que vender deuda. Supuestamente nadie te va a comprar deuda. También hay que entender que hay mucha inversión extranjera en Rusia. Ahí está Mercedes-Benz, está Peugeot, ¿verdad? Hay inversión de muchos de estos países en este caso. Nada, Federico, para América Latina, ¿cómo ves que nos afectamos con esta situación? En el caso, por ejemplo, creo que Rusia tiene tres socios, hay uno económico y hay dos que son políticos, que sería Cuba y Nicaragua, y en el económico estaría más Venezuela. Además, los tres apoyaron o están a favor de lo que ha sucedido. Un país como Costa Rica tendría que tener cuidado a la hora de manifestarse a favor o en contra, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, ¿verdad? En el caso de Colombia, pues Duque ya lo dijo, él está en contra de eso, porque Colombia sí tiene una posición un poco más dura en este caso. Ahora, lo que pasa, digamos, en Latinoamérica, si usted lo vio, Hernán, Bolsonaro se le había indicado no ir a la reunión con Putin, sin embargo, Bolsonaro se movió, ¿verdad? Porque también necesita, Brasil está en el BRICS, ¿verdad? El BRICS, recordemos que es Rusia, es China, es la India, es incluso Sudáfrica, y el Brasil, los productores de materia prima y transformadores de materia prima, que es lo que necesita la economía mundial. Estas relaciones de dependencia e interdependencia, Hernán, ya no es la década de los 70s y los 80s. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hoy día cualquier decisión que usted tome en contra de un país, más que todo que tenga recursos, va a afectar por efecto dominó a los que están interconectados o más interrelacionados con ellos en la economía, en este caso. Y en Latinoamérica me parece que Venezuela sí va a seguir siendo esta estrategia porque, bueno, tiene petróleo de calidad, siempre tiene demanda, es el que más se negocia. El blend llegó ayer a $100, Hernán, hoy con la invasión, no me extraña que esté llegando ya a $115, $120 el blend, porque ustedes saben que cada proyectil que se dispare especulativamente va subiendo el precio.
Excelente, Federico, excelente. Estas facturas las vamos a tener que pagar exactamente pues, con el combustible y sin combustible no te vas a poder mover de tu casa a la universidad. Muy bien, muy bien. Pues doctor Federico, muchísimas gracias por su intervención, realmente un placer tenerlo en el programa, pero hemos llegado como tal al final de este programa. Damos las gracias a todos nuestros oyentes, por supuesto al doctor Hernán por acompañarnos en este programa. Invitamos a todos nuestros oyentes a volver a escuchar este programa a través de las plataformas digitales de la PUCPR como Facebook, el canal de Huellas del Futuro en YouTube y en Spotify. Hacemos como tal una invitación para la próxima semana para que nos sigan escuchando desde el observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.